Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el tiempo que estás viendo este video. Somos la Brigada 5, el equipo 5, mejor dicho, como ustedes quieran llamarnos, conformados por Luis Eduardo Cuapateca Garduño, su servidor, y Alan Josué Valdés Hernández, mi compañero de brigada. Hoy les vamos a presentar sobre los patrones de diseño, en específico Visitor. Para comenzar, les voy a dar una pequeña este, definición o una pequeña idea de lo que es Visitor. Imagina que tienes una estructura de objetos compuesta por diferentes tipos de objetos. Cada tipo de objeto puede tener operaciones específicas que se puede realizar sobre él. En lugar de incluir esas operaciones directamente en las clases de los objetos, el patrón Visitor propone crear una clase separada llamada Visitor que contenga métodos para cada una de las operaciones que se puede realizar en los objetos de la estructura. Y bueno, en sí el objetivo del patrón es separar las operaciones de los objetos, es decir, que los objetos no tendrán métodos que realicen operaciones sobre él. Esas operaciones se van a colocar en otras clases, en otra clase. Y se tienen dos objetos en la clase de operaciones, se tendrán dos métodos que realizan las operaciones, uno para cada clase. Esto con el objetivo de no modificar el código que ya había sido creado. Vale, Y bueno, mi compañero a continuación, les va a explicar, un ejemplo. un ejemplo. Mi ejemplo, eh, dejen que cambie. Ok. Mi ejemplo trata, digamos, de un videojuego. No sé si han jugado algún juego RPG o cualquier juego en común que sea de aventura, magia, aventura, este, en el cual se tenga múltiples armas y tengamos nuestro personaje principal y los personajes secundarios. Y se le tiene que asignar un arma. Este programa que yo tengo eh, hace de manera muy simple o una similitud de cómo es ese menú de selección de armas. Digamos que tenemos una clase guerrero, un personaje tipo guerrero, se le tiene que asignar una espada. Si es un mago, se le seleccionará una daga. Para empezar, tenemos nuestra interfaz Visitor, que como el formato del patrón de diseño Visitor, este, tenemos que implementar métodos abstractos. Recordemos que una interfase solo implementa métodos y no tienen que ser, no tienen que estar definidos. Simplemente con implementar los métodos es más que suficiente. Como es visitor, como ya dije anteriormente, tenemos que implementar los métodos de cada clase. En este caso, implemento los métodos de una clase mago, implemento los métodos de clase guerrero, que en sí son objetos, y también implemento un, una lista, un método para una lista de personajes que lo veremos más adelante, su definición, tal vez en el método main. Vamos con equipar armas. Equipar armas es una clase que implementa de Visitor. Como implementa de Visitor, la interfaz Visitor, es una obligación definir se me olvidó el nombre, perdón por los nervios, se me olvidó el nombre. Cada método se tiene que definir según cada método se tiene que definir obligatoriamente. Por ejemplo, aquí decimos de que Visit Mago, que tiene que tener un atributo mago, este, se le va a asignar set arma. O sea, quiere decir que mago tiene un setter que le podemos asignar una daga. En el otro caso, Visit Guerrero también tiene un setter que se le va a asignar una espada. Finalmente tenemos esta lista de personajes que estos personajes van a esta y personaje en sí es una interfaz
que lo veremos en el siguiente programa, pero les adelanto que personajes va a aceptar, va a hacer que Visitor agarre el formato de cada personaje. Finalmente, bueno, aquí tenemos el otro interfaz que es personaje, que el único método que tiene es aceptar, aceptar en inglés, y nos pide como este atributo un tipo visitors o una interfaz visitor. Esto simplemente nos dice de que cuando un método, cuando visit está en alguna clase, asset lo único que va a hacer es redirigir a visitor a uno de sus métodos para agarrar el formato de la clase. O sea, esto quiere decir que si visitor está en la clase guerrero, es obligatorio tener también un llamado asset para que Visitor agarre el formato de guerrero. Esto ya es en sí Visitor. Esto ya es en sí el patrón de diseño Visitor, que lo que hace es visitar a cada clase y Asset nos va a notificar, digamos así, de que, aquí está Visitor, está en esta clase. Ahora sí, prosigamos como la clase guerrero. Como sabemos, este guerrero implementa de personaje porque tiene un método asset y guerrero lo que hace aquí en esta clase de guerrero, simplemente tenemos un constructor vacío porque el constructor vacío nos lo vamos a utilizar en la clase main, ya que aquí no se define nada. Tiene su set Gator con el arma, que arma es un tipo, ¿cómo se llama? Es string, private string, y cuando es privado se le tiene que poner obligatoriamente un set dedicator. Así que get si nos va a servir para imprimir el tipo de arma y set arma nos servirá para ingresar el tipo de arma. Si ustedes se fijaron en equipar arma, tenemos el set de espada, el set de mago y de guerrero. Eso quiere decir que le estamos asignando una daga, una espada, según dependiendo ¿cómo se llama? El personaje que es. Ya que estamos en guerrero, se les va a asignar una espada. Y finalmente tenemos esta sobreescritura del método de aceptar, que ya está definida, que como le dije antes, nos pide visitor y nos va a redirigir a nuestra abstracción visitor, esta como interfaz visitor, para decir que, oye, visitor está visitando la clase guerrero. Esto es simplemente aceptar. También es lo mismo que guerrero, solo que, pues, digamos, en formato mago. O sea, también tenemos un constructor vacío, tenemos nuestro Gather y Sector para asignarle arma, que en este caso los magos se les asignará la arma de daga. Y finalmente también tenemos esta sobreescritura y la definición de nuestro método accept. Esto es, esto es posible gracias a que los dos, que tanto guerrero como mago, implementan de la interfaz personaje y personaje. Y finalmente tenemos nuestro main, que como aquí podemos ver, nos referenciamos un guerrero G1, un guerrero G2, un mago M1, un mago M2 y creamos una pequeña lista para los elementos esta pequeña lista llamada, que vamos a implementar, llamada personajes, digamos así solo puede aceptar ¿cómo se llama? Objetos que implementen y personaje. Estamos haciendo una referencia. Así que como guerrero y mago implementan personaje, como vemos aquí, guerrero implementa de personaje y mago también implementa de personaje. Entonces, la lista puede aceptar estos objetos o estos elementos y recordemos que para una lista digamos que su clave, su llave para añadir un personaje
es add y nada más ponemos G1, que es nuestro personaje guerrero uno, G2, que es nuestro guerrero 2, M1, M1 es nuestra maga uno y M2 es nuestra maga 2. Cada quien tiene una espada y una daga, según dependiendo su clase. Y finalmente tenemos y visitar arma, equipar arma, que simplemente esto no es ustedes pensarán de que es esto es una, ¿cómo podemos decir? Digamos que se está creando un objeto, se está referenciando, pero no es así, ya que las interfaces no pueden ser no pueden ser, este, no pueden crear un objeto, ¿no? O sea, las interfaces solo lo único que pueden hacer es una referencia. Así que lo único que estamos haciendo es de que visitar arma, visit personajes, simplemente estamos, este, que este programa, bueno, esta línea nos está diciendo de que Visitor, nos va a tomar el personaje, va, como guerrero y mago son personajes, lo único que está haciendo aquí es visitar cada personaje. El personaje que puede ser guerrero uno, guerrero 2, mago uno y mago 2. Y finalmente tenemos eh, vamos a imprimir nuestras armas de cada guerrero. Como sabemos, cuando es un guerrero, se le tiene que tener una espada y cuando es un mago o una maga, se le tiene que tener una daga. Así que tendremos tendremos nuestra salida de código sería espada, espada y mago, mago. Digo, espada, espada y daga, daga. Perdón la confusión. Y aquí tenemos aquí tenemos el resultado. Como pueden ver, es una espada, espada y una daga, daga. Eso es gracias a que Head Arma es el header que cada personaje tiene. Y con esto finalizaría mi ejemplo. Les dejo a mi compañero Alan. Como es un ejemplo sencillito, espero no haberlos complicado, ¿verdad? Pero mi compañero Alan tiene un ejemplo, digamos, un poquito más avanzado, así que le dejo eh, la bitácora, la batuta a él. Así que, Alan, por favor, voy a dejar de compartir pantalla, así que comparte la tuya, Ujú. por favor. Sí. Bueno, y a continuación yo les voy a explicar el siguiente ejemplo, que trata sobre un sistema de cobro de alguna compañía de autobuses en México. Regularmente las compañías de autobuses venden boletos a clientes que necesitan viajar por todo el país. Estos boletos tienen un precio determinado, pero existen ocasiones en que las compañías ofrecen descuentos a determinados clientes, por ejemplo, a adultos de la tercera edad, a estudiantes, ofertas ocasionales que se aplican a todo tipo de clientes y entre otras más. Cuando se programa un sistema de cobro como este, no hay complicaciones cuando solo existe una tarifa de cobro, pero cuando la compañía maneja distintas tarifas se vuelve un problema en la codificación debido a que el programa se tendría que estar modificando constantemente. Y bueno, el patrón de diseño Visitor nos ayuda a solucionar este problema. Aquí en el código tenemos una interfaz llamada Visit, en la Visitor, la cual se declaran los métodos, solamente se declaran dos métodos, los cuales el primero recibe un objeto de tipo boleto normal y el siguiente método visit recibe un objeto de tipo descuento, que se explicarán más adelante. La clase descuento implementa la interfaz visitor y en ella se definen los métodos de la interfaz visitor. También en ella se declaran dos variables con las cuales se realizarán esta operación para obtener la tarifa final que se le aplicará a determinados clientes. Ahora contamos con otra interfaz en la cual se define el método aceptar y que recibe un parámetro
de tipo visitor, que es un objeto llamado visitante. Ahora tenemos la clase boleto normal, la cual implementa la interfaz visitable y en ella se define el método aceptar de la interfaz visitable. También en esta clase se declaran dos métodos. Uno es get y un set para la variable precio, que será el precio del boleto. La clase boleto de descuento de igual manera implementa la interfaz visitable y en ella se define el método aceptar, el cual igual recibe un objeto llamado visitor de la interfaz visitor. Se declaran los métodos de acceso getters y setters para la variable precio. Y al final tenemos una clase llamada principal, en la cual pues se va a estar manejando todo el programa. Entre las cosas más importantes de esta es que se declara la tarifa general, que sería de 1200. Luego aquí se crea un objeto llamado de la clase descuento, que posteriormente utilizaremos y que será muy importante. Y ahora se tiene un menú en el cual muestra las dos opciones para la compra de un boleto, que es el cliente normal, la primera opción, y el cliente estudiante. Para el primer caso, que es la opción de cliente, se pide al usuario que digite su destino y cuántos boletos necesita. Pero entre las cosas más importantes es que se crea un objeto de la clase boleto normal llamado B1. Con ese objeto se le asigna el precio para ese boleto. Y ahora, con el objeto B1 se llama al método aceptar y se le pasa como parámetro el objeto D que ya se había creado con anterioridad. Y ahora se llama este método aceptar y cuando se llama el método, a través de este objeto visitor, se llama al método visit de la interfaz visitor. Y esta interfaz identifica con qué tipo de objeto se está trabajando, que en este caso estamos trabajando con un objeto boleto normal, para que de esta manera realice la operación que le corresponde, que sería esta, de boleto normal. Ya una vez que se identifique con qué objeto se está trabajando, se va a retornar el precio final para a este primer cliente, que es un cliente normal. Y ahora para el siguiente, para el caso 2, que es un estudiante, un cliente que es un estudiante, se crea un objeto llamado B2 con la clase boleto de descuento. A través de ese objeto se le asigna el precio, que es la tarifa general, que es de 1200. Y con ese objeto se llama al método aceptar de la clase boleto de descuento. Y se le pasa como parámetro el objeto de. Una vez que se llega a se llama al método aceptar, este método, como recibe un objeto, a través de ese objeto se llama al método visit de la interfaz visitor, el cual identifica con qué elemento estamos trabajando, con qué clase. En este caso estamos trabajando ahora con un objeto de tipo boleto de descuento y de esta manera se va a realizar la operación correspondiente, que es esta, ya que ya se identificó que estamos trabajando con un objeto de tipo boleto de descuento. Y al final, pues va a retornar el precio que se le asigna al cliente estudiante. Y bueno, ya el precio final para el cliente se almacena en esta variable llamada total. Y bueno,
Al final se imprime un ticket para cada tipo de cliente. Y bueno, vamos a correr el programa para ver cómo es su funcionamiento. Bueno, primero vamos a seleccionar el cliente normal. Y ahora digitamos su destino. Y pues, ¿cuántos boletos necesita? Pues uno para para este ejemplo. Y ahora salimos del programa. Y bueno, vemos que a este cliente se le generó un ticket, pero la operación que nos importa es el precio. Este cliente pues no recibe ningún tipo de descuento. Y ahora vemos qué pasa con el cliente estudiante. Quitamos su destino y salimos. Y ahora vemos que a este cliente igual se le genera un ticket, pero la operación que nos importa es que a este cliente se le generó un descuento. Es decir, que la operación para tanto el boleto normal y para el boleto de descuento se realiza una operación distinta para cada tipo de cliente. Y esa es la ventaja que nos ofrece el Visitor, que por ejemplo, si nosotros deseáramos agregar otro tipo de descuento, como puede ser un boleto para un adulto mayor, solamente tendríamos que crear otra clase llamada, por ejemplo, boleto para adultos mayores, y dentro de descuento solamente se agregaría otra operación, pero que ésta trabaje sobre un objeto de la nueva clase que creamos, y ya no se estaría modificando lo que ya está hecho, sino que solamente se agregarán cosas nuevas. Y esa es la ventaja o lo que hace este patrón de diseños. Y bueno, el diagrama de clases de este ejemplo sería el que se muestra en pantalla, que como ves tenemos una interfaz visitor y con sus respectivos métodos que se declaran, y esta clase la implementa, esta interfaz la implementa la clase descuento, y en ella sí se definen los métodos visit. Y para la segunda interfaz, de igual manera, esta solamente tiene un método que se declara, y las clases implementan esta interfaz, por lo que en ellas se define el método aceptar. Y bueno, si observamos el diagrama general de Visitor, es muy similar al diagrama de clases de este ejemplo. Se tiene un visitor que implementa una clase, y luego se tiene un visitante que implementa a las operaciones. Aquí, por ejemplo, mencionaba que si se necesita agregar otro tipo de descuento, se agregaría solamente una clase, otra clase, pero lo que ya está no se modificaría, solamente se agregarían las clases. Y pues aquí es como funciona el método visitor, el patrón de diseño visitor. Y Y bueno, bueno, como tú quieras, Lalo. Y bueno, pues esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, denle like y suscríbanse. Este, y pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención.